Muy buenas a todos. Los coches híbridos se nos planteaban hace no muchos años como el futuro, un motor eléctrico más o menos grande que apoyase a un motor de combustión, consiguiendo reducir los consumos y por tanto las emisiones de estas máquinas. Actualmente son quizá la opción más lógica para alguien que quiera ser medianamente ecológico sin prescindir de la capacidad de viajar cuando y a donde quiera. Por tanto, en esta bioserie de 4 capítulos vamos a desengranar todo sobre los híbridos para saber de qué va este tipo de coches. Hoy vamos a comenzar hablando de por qué son más limpios. La pregunta parece fácil, pero vamos a dar la respuesta. Pues bien, después de las vacaciones de Navidad toca volver a la habitación, toca volver a la cámara y toca volver a los guiones para, en este caso, hablar de coches híbridos y vamos a hablar de por qué son más eficientes en este primer capítulo. Así que primero vamos a dejar claro qué es un coche híbrido. Y un coche híbrido es aquel que tiene dos métodos de propulsión, como son en nuestro caso un motor eléctrico y un motor de combustión. Si tuviéramos un coche que tuviese una vela y un motor eléctrico, una vela como la de un barco, y un motor eléctrico también sería un coche híbrido. Por lo tanto, tiene que tener dos formas de propulsión. Un coche de GLP o de GNC no es un coche híbrido, es un bifuel. ¿Qué diferencia hay? Que el coche de GLP o de GNC tiene un solo motor. Tiene un motor de ciclo Otto que puede funcionar tanto con gasolina como con gas. Así, esta es la fundamental diferencia y por eso los denominamos bifuel, pero no híbridos, ojo. Por esto hay que marcar bien estas diferencias porque muchas marcas los denominan como híbridos porque asociamos híbrido a algo verde, algo muy ecológico, a las etiquetas eco, que nos parece muy bueno y es muy buena estrategia de marketing, pero no es exactamente así. Y lo siguiente, vamos a hablar de por qué son más eficientes, porque todos sabemos que un coche híbrido es más eficiente que uno de gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Que a un coche híbrido, para recorrer la misma distancia que uno de gasolina, le tenemos que aportar menos energía, gasta menos combustible. ¿Y por qué? Fundamentalmente, pues por dos motivos distintos. El primero es que puede recuperar energía cinética en las frenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo nosotros en una situación ideal acelerásemos el coche híbrido de 0 a 100, después para frenar de 100 a 0, lo ideal sería que pudiese recuperar la misma eficiencia, pero esto va en contra del segundo principio de la termodinámica, por lo que no se puede hacer. Así que con los estándares tecnológicos actuales, un coche híbrido que acelera de 0 a 100 para frenar de 100 a 0 recuperará el 40% de la energía gastada. Pero de otra forma, si fuera un coche de combustión, la hubiésemos perdido toda transformando la energía cinética en calor por medio de los frenos. Aquí no, aquí recuperamos una ligera parte que se irá a las baterías y posteriormente ese mismo motor o un motor distinto que recuperó esa energía eléctrica la volverá a utilizar para impulsar para ayudar al motor de combustión o impulsar el coche en diversos puntos, generalmente cuando la electrónica del coche lo requiera. Y esto, si lo paramos a pensar, es algo muy fácil, ¿no? O sea, yo acelero y luego cuando freno el coche tiene una energía cinética que de alguna forma sería inteligente aprovecharla, pero nunca se aprovechó, la verdad. A finales del siglo XIX hubo ciertos proyectos, ya había ciertos coches híbridos a finales del siglo XIX, pero la verdad que en el siglo XX, como había mucha gasolina y la gasolina era tan barata, pues a la gente le daba igual desperdiciar esa energía en las frenadas, no nos preocupaba mucho la ecología ni la eficiencia, solamente nos preocupaba movernos y como la gasolina era muy abundante, pues qué más nos da, ¿no? Por desgracia, cuando llegó la crisis del petróleo, nos dimos cuenta por las malas de que necesitábamos hacer algo más ecológico. Así hubo ideas de hacer coches más pequeños y también hubo la maravillosa idea de Toyota, años después, de crear este modelo de coche con un motor eléctrico que pudiese recuperar esa energía perdida. Este es un factor fundamental por el que la energía, por el que el coche eléctrico es más eficiente que un coche de combustión. Pero ahora vamos a ver varias formas de recuperar energía cinética que no sea en forma de energía eléctrica. Y es que a lo largo de la historia y de los avances de la técnica han surgido diversas formas de almacenar esta energía cinética que se desperdicia en las frenadas. Han existido formas como son
por aire comprimido, almacenando aire comprimido mediante un compresor en las frenadas y soltándolo cuando sea preciso apoyar al motor de combustión. También se han creado ideas con volantes de inercia y embragues que almacenasen esa energía para soltarla a posteriori. Después ha habido otras formas, como son un elemento elástico. No me diréis que nunca habéis hecho un avioncito de estos con una hélice delante que tiene una goma que se enrosca y posteriormente al soltarla el avioncito echa a volar. Pues más o menos algo parecido había pensado el mundo de la ingeniería de la automoción. Y bien, ha habido más formas, pero estas son las más notables, además de las de un motor eléctrico y un generador eléctrico, así que me parecía interesante contároslo. Bien, el siguiente motivo por el que un coche híbrido es más eficiente que uno tradicional, que un coche de gasolina convencional, es porque podemos mantener el motor en un régimen de giro más o menos constante. ¿Qué quiere decir esto? Que un coche híbrido siempre va a querer llevar al motor en su régimen de par máximo, a las vueltas a las que el motor dé el par máximo. ¿Por qué? Porque aquí podemos, además de mover el coche con la suficiente soltura, generar energía eléctrica, generar energía para poder almacenarla en las baterías. Y por esto, como tenemos ese apoyo del motor eléctrico, siempre podremos mantener ese motor en la zona dulce, en su zona dulce de funcionamiento. ¿Qué pasa con estos coches? Pues que están diseñados, un híbrido de Toyota, que es el que siempre pongo ejemplo por ser más extendido, está diseñado para ir tranquilos, por ciudad y por autopista. Por ciudad a un ritmo de 100-110 km por hora, porque el motor es esa velocidad a la que puede mantener cómodamente ese régimen de par máximo y poder, a la vez que mueve el coche, generar energía eléctrica y gastar lo menos posible. Así que cuando somos de pie derecho pesado y nos gusta ir a ritmos más rápidos, incluso superiores al máximo legal, pues aquí es cuando hay problemas, porque el motor, sobre todo estos de ciclo Atkinson, no están preparados para funcionar a tales velocidades y el régimen se dispara, por lo que los consumos hacen lo propio. Y aquí es donde el coche puede perder esa ventaja. Por lo tanto, los coches están hechos para lo que están. Y en este caso, los coches híbridos generalmente están diseñados para funcionar a un ritmo tranquilo, parsimonioso y que no gasten mucho. Por eso, cuando somos de pie derecho pesado decimos, anda, pues no le estoy notando beneficios en el consumo. Pues claro, porque no te has comprado el coche que necesitas. Así que este es un parámetro fundamental por el que el coche híbrido es más eficiente, pero hay que saber utilizarlo, hay que saber llevar el coche al régimen que hay que llevarlo. Y esto es sobre todo los dos factores fundamentales por el que un coche híbrido gasta menos, ¿vale? Porque un coche híbrido es más eficiente, principalmente por lo que os dije, por que recuperan esa energía cinética en las frenadas y la transforman en energía eléctrica para poder aprovecharla después, y segundo porque pueden funcionar a un régimen constante, generalmente al régimen de par máximo, para así poder mantener unos consumos lo más bajos posibles. Bien, y ahora me diréis, ¿y qué pasa con los coches híbridos ligeros, con los híbridos enchufables y con los híbridos en paralelo? Pues que básicamente aportan las mismas ventajas y son más eficientes de la misma forma, pero con beneficios incrementados o disminuidos. Así, en el caso de los híbridos ligeros, de los mild hybrid, pues digamos que son un híbrido normal pero pequeño, ¿vale? Con una red de 48 voltios que lo que hace es recuperar muy poquita energía en las frenadas y dar muy poquita energía. Por lo tanto, sí reducen los consumos, pero casi ni se nota cuando vas a ver la ficha. Por lo que sí, está bien porque te dan la etiqueta eco, pero en la práctica tienen pocos beneficios. Después tenemos los híbridos enchufables, los híbridos de los coches grandes y los coches lujosos. Bien, y aquí sí que es verdad que siempre se hace la trampa, porque te venden un coche que consume 1,7 litros a los 100 kilómetros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando hacen las pruebas con los test de homologación para mirar los consumos, lo miden con la batería totalmente cargada. Por lo tanto, el coche puede hacer en modo cero emisiones y cero consumos los primeros X kilómetros, 50, 60, los que sean, para después empezar a usar el motor de combustión y gastar algo más. Bien, aquí si hacemos la media, pues sí, los consumos salen muy bajos, pero si tú te pones a usar un híbrido enchufable por ciudad, gastarás muy poco, pero en cuanto te pases de esos
50, 60 kilómetros, los que sean, o gastarás pues como un coche normal o como un híbrido convencional. Así que bueno, tienen sus ventajas, pero hay que también saber cuándo usarlos. Así que sí, al final tienen las ventajas de que también recuperan energía en las frenadas y de que también mantienen el motor en régimen constante, pero insisto, tienen esa desventaja de que ese 1,7 litros que te pueda gastar algún coche inmenso, pues no es del todo cierto. Así que bueno, ahí están. Después tenemos otra modalidad, que son los híbridos en serie. Estos son eléctricos de rango extendido, son coches que a las ruedas solo les llega la potencia del motor eléctrico. Y tenemos un motor de combustión que lo que hace es hacer como una central eléctrica para generar energía a las baterías, dar energía a las baterías. ¿Ventajas de esto? Pues que lo primero tenemos un feedback de coche 100% eléctrico, una aceleración de coche eléctrico y una regeneración de coche eléctrico, por lo que lo de recuperar energía eléctrica en las frenadas lo tenemos. Después, lo de mantener el motor a régimen constante también lo tenemos. ¿Por qué? Porque el motor de combustión lo que va a hacer es generar energía y va a ser como un generador diésel de obra. Va a moverse a régimen constante y va a estar generando energía constantemente cuando se necesite, por supuesto. De tal forma, además, no necesitamos, aunque el motor eléctrico sea muy potente, no necesitamos un motor de combustión de 300 caballos, aunque sea un coche muy potente, ya que a lo largo de un viaje, no vamos a, por ejemplo, si nos vamos de Oviedo a Madrid con un Megane RS de 300 caballos, no vamos a estar constantemente usando esos 300 caballos, utilizaremos una media de mucho menos. Por tanto, cuando los ingenieros hagan ese motor de combustión, no harán un motor de 300 caballos, harán un motor más pequeñito que cubra la media que necesita ese coche y así se podrá además aumentar la eficiencia y aumentar y disminuir los consumos. Por lo cual es una solución muy buena a la que, si Dios quiere, este año le dedicaré un vídeo más extenso. Y para acabar este vídeo ya hemos visto por qué son más eficientes y ya hemos visto cómo se puede aplicar esos dos motivos que son más eficientes a otras modalidades de híbridos. Ahora vamos a ver por qué hay un tipo de híbridos, bueno, una variante de los híbridos que nunca ha triunfado, que sí que ha habido varios modelos, sobre todo de Mercedes, pero nunca han triunfado. Son los híbridos diésel. Bien, vamos a pensar una cosa. Tenemos un coche diésel que emite mucho CO2, que emite muchos óxidos de nitrógeno, pero poco CO2. En un viaje, como emite poco CO2 y los óxidos de nitrógeno no son preocupantes, si además apoyamos ese motor diésel con un motor eléctrico, las emisiones de CO2 bajarían incluso más, por lo cual sería una solución muy buena. Y en ciudad, como tenemos ese motor eléctrico, los consumos también se disminuirían, por lo que habría muy poco CO2 y los óxidos de nitrógeno se reducirían. Por tanto, tenemos un motor diésel que asociado a un motor eléctrico sería prácticamente perfecto para reducir los consumos y si miramos puramente un ámbito ecológico. Pero no han cuajado en la industria, no hay muchos híbridos diésel salvo algún que otro Mercedes y poco más. Y nos preguntamos por qué, yo fui el primero que me pregunté por qué. Y investigando, sí que es verdad que un coche diésel es más caro de producir y si además le añadimos toda la red eléctrica y el motor eléctrico, los precios se disparan. Y a las marcas no les interesa gastar en la producción de un coche diésel ya que les aporta pocos beneficios porque la gente además tiene en la cabeza que el coche diésel no es limpio. Entonces, si mezclamos algo que supuestamente es limpio como los híbridos con un diésel que no es limpio, no es buena estrategia de marketing. Además hay problemas mecánicos y es que el motor diésel entrega el par a bajas vueltas y el motor eléctrico también tiene la mayor patada de par a bajas vueltas. Desde que pisas el motor, el acelerador, tenemos par en el motor eléctrico, pero luego arriba se queda un poco más pobre, igual que el diésel. Por tanto, con un coche híbrido diésel tendríamos un motor que en la parte de arriba del cuenta revoluciones se quedaría bastante pobre de par y no tendría empuje. Por tanto, dinámicamente no es la solución más idónea. Además, también tenemos el punto malo de que un coche diésel le cuesta más arrancar, digamos que es más tosco en los arranques y un coche híbrido arranca y para muchas más veces que un coche con start and stop. Por tanto, es peor en cuanto a ese sentido porque cada vez que tenemos que arrancar el motor sería algo muy tosco y reduciría el confort y en cierta medida el dinamismo y además perjudicaría la vida útil de ese motor. Por tanto,
mecánicamente tampoco es la mejor opción y estas son las dos principales causas por las que los híbridos diésel no han cuajado en el mercado. Y bien, hasta aquí este primer vídeo de esta videoserie sobre coches híbridos. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante y espero que hayáis aprendido algo nuevo. Y no me queda más que deciros. Ya se acaba la Navidad, así que no os puedo decir ni feliz Navidad ni nuevo, por tanto, hasta la próxima, cuidados.